Hola, buenas noches. Ahora me escuchan. Ok, bueno, primero que todo, disculpen porque no sé qué pasa, no sé si es mi computador o el internet. Ahora mismo estoy hablando bueno, es como el audio de un teléfono. No estoy entrando ni por el computador ni por el Zoom del teléfono. Bueno, hice algo y me salió el audio. Entonces, voy a comenzar ya. Ya ustedes tienen las diapositivas. Yo primero quisiera comenzar pues dándoles un poquito, no voy a saltar eso porque eso ya lo tienen, pero sí que quisiera aprovechar para explicarles sobre qué se espera de ustedes en el curso, para que tengamos las cosas claras y todos salgan bien, no haya ningún retraso, ningún inconveniente. Entonces, entre los elementos de la competencia del SER tenemos que ustedes tendrían que analizar los diferentes tipos de evaluación de proyectos para la toma oportuna de decisiones. La idea sería que ustedes entrevistaran a un experto y pudieran preguntarle a ese experto sobre su experiencia en procesos de evaluación. Es una actividad bastante sencilla, lo pueden hacer en grupos de 3, solo tienen que hacerle la entrevista, lo pueden hacer por WhatsApp, lo pueden hacer por teléfono, lo pueden hacer por correo electrónico. Bueno, por correo electrónico sería pasarle las preguntas, pero yo creo que lo mejor sería la interacción, o sea, que sería mejor por WhatsApp o por teléfono. Y aquí estarían preguntándole sobre su experiencia en los procesos de evaluación, tendrían que grabar esa información o analizar pues lo escrito en el WhatsApp si es por WhatsApp, y al final tendrían que entregar un documento en el que se contraste lo estudiado en esta primera unidad y lo comentado por el experto, ¿no? La idea, al final de cuentas, es que ustedes aprendan, y lo importante es que ustedes sepan, digamos, de una fuente directa cómo es un proceso de evaluación, cómo ha sido la experiencia de esta persona en el proceso de evaluación. Entonces, ojalá que sea, que sea una persona que tenga experiencia tanto en los procesos de evaluación de los artículos científicos como en procesos de evaluación de proyectos, para que ustedes tengan información sobre, no sé, algún tip que les dé esa persona, algunas recomendaciones. Bueno, ya entonces ustedes lo tienen. En la siguiente diapositiva tienen el desarrollo, tienen la pequeña entrevista, serían 3 preguntas, y al final entregarían el documento en formato Word, máximo 5 hojas, y esta información la tendrían que entregar el 1 de febrero, ¿vale? Luego tenemos una unidad de competencia del saber, que sería diseñar un plan de evaluación del proyecto elegido para la toma de decisiones correctivas. Sería hacer un plan de evaluación de un proyecto propio. A mí me parece que ustedes ya tienen, digamos, un proyecto propio con su proyecto dentro de la maestría. Entonces la idea sería que ustedes pudieran evaluar su propio proyecto, de lo que llevan, pues, y tratar de hacerlo de manera crítica, y que ustedes mismos, a partir de lo que han aprendido, puedan mejorar su propio proyecto, y esto lo tendrían que entregar el 12 de febrero. Y en la unidad de competencia del hacer, que esta es la más importante y es la que vale más en el porcentaje de evaluación, ustedes tendrían que entregar un artículo científico. También es sencillo, entre comillas, el trabajo. Tendrían que entrar a una revista de Publindex, ya hablaremos un poquito sobre eso, sobre qué es Publindex. Tendrían que entrar allí, tendrían que escoger la revista,
tendrían que entrar a la página web de la revista y escoger hay una partecita en cada revista donde dice indicaciones a los autores o normas para los autores, y allá cuando cliquen saldrán algunos pasos que tienen que seguir para enviar el artículo. Entonces sería preparar un artículo con los requerimientos de una revista que ustedes escojan y realizar el artículo con su introducción, con su método. Ya nosotros hablaremos que en la última unidad, que es lo que piden, en la de la mitad lo tocaremos también, y en la última explicaremos mejor de qué se trata, aunque yo trataré de explicarlo en el de la mitad para que les dé tiempo de ir escribiendo esta actividad. Entonces, en la diapositiva 7 podrán ver que tienen que escoger la revista, analizar la información por autores y entregar el documento en Word. No les pongo ni letra ni espacio porque cada revista tiene su propia norma, su propio estilo, su propio formato de entrega. Entonces, ustedes tendrían que adaptarse al formato de entrega de esa revista. Bueno, ¿qué problemas resuelve? ¿Qué problemas que resuelve la evaluación? Vamos a volarnos esto que ya ustedes lo saben. Encuentros sincrónicos, tenemos 3 encuentros, está el de hoy, 29 de enero, espero que en el próximo lo hagamos mejor, el 14 de febrero y el 5 de marzo. En el próximo encuentro daremos criterios para evaluación y divulgación de proyectos, y en el encuentro sincrónico 3 hablaremos sobre los tipos de artículos de divulgación científica y la redacción de un artículo para publicar. ¿De acuerdo? La evaluación sería, en la diapositiva número 13 lo verán, el primer trabajo equivaldría en 30%, el segundo a otro 30% y el último a un 40%. ¿De acuerdo? Bien, entonces comenzamos con el primer tema, que es generalidades de la evaluación y divulgación de proyectos. Aló. Bueno, listo. Aló. Sí, hola. Aló. ¿Alguien quiere comentar algo o preguntar algo? ¿Sigo, chicos? No sé, escuché que alguien quería preguntar algo, pero no sé si sigo. ¿Hola? ¿Me escuchan? Ok, sigo entonces, ¿no? Bueno, entonces, bien, y vamos por la diapositiva número 14. En esta diapositiva, pues ven que nuestro primer tema sería generalidades de la evaluación y la divulgación de proyectos. Comenzamos por conocer qué es un proyecto para Colciencias. Como ustedes saben, Colciencias es la institución que regula todos los temas de ciencia y tecnología en el país. Entonces,
tocaremos muchísimos temas que pueden estar en los textos de investigación, pero que Colciencias tiene su propio concepto sobre ellos, y entonces nos interesa verlo porque tal vez nos toque presentar proyectos para Colciencias y nos interesa saber qué piensa, qué conceptualiza Colciencias como proyecto, entre otros conceptos que veremos a lo largo del curso. Entonces, como ustedes pueden ver, para Colciencias, un proyecto es un conjunto coherente, integral de actividades, tiene sus propias herramientas, recursos, prácticas coordinadas que se interrelacionan, y todo se hace para alcanzar unos objetivos específicos. Nosotros tenemos que indicar una metodología definida en un tiempo determinado, ¿sí? Y tenemos que especificar en ese proyecto los insumos, los costos. Se espera que ese proyecto pueda mejorar una necesidad o un problema que exista en una disciplina, o un problema social, problema teórico. Bien, ¿cuál es la importancia de la evaluación de los proyectos? Por supuesto que cada uno de los proyectos, nosotros hacemos los proyectos y necesitaríamos pues saber, ¿no? Aló, ¿se escucha? A veces se va. Bueno. Bien, entonces, cuando nosotros estamos realizando proyectos, es importante que nosotros recibamos evaluación de esos proyectos, ya sea en un inicio, cuando presentamos el anteproyecto, ya sea en la mitad o ya al finalizar el proyecto, a ver qué cosas se pueden mejorar si nosotros presentamos un proyecto posteriormente, por ejemplo. Es muy importante evaluar proyectos, es beneficioso para todos, tanto para los investigadores como para los que financian el proyecto, como para finalmente el Estado. Todos nos beneficiamos de la evaluación de los proyectos. ¿Por qué es beneficioso para nosotros los investigadores? Pues porque se nos da una hoja de ruta para mejorar el proyecto, ¿sí? Dependiendo de la fase donde estemos. También es beneficioso para los entes financiadores. ¿Por qué? Porque ellos de alguna manera pueden recibir retroalimentación de qué estamos haciendo en los proyectos, digamos, si se puede ejecutar todo el proyecto, o si tiene algún problema en los objetivos, o si tiene algún problema en la ejecución, en el presupuesto, ¿sí? Por ejemplo, cuando Colciencias hace una convocatoria de proyectos de investigación, este organismo lo que hace es colocar requisitos en cada una de las convocatorias. Entonces, cuando nosotros entregamos este proyecto de investigación, Colciencias nos retroalimenta nuestro proyecto y nos dice qué cosas tenemos mal, ¿sí? Nos lo puede rechazar, porque seguro nos lo puede rechazar, pero finalmente esta retroalimentación a ti te sirve porque tú dices, bueno, puedo mejorarlo en este punto, en este punto y en este punto, y lo puedo enviar o a otra convocatoria de Colciencias, otra convocatoria externa. Pero es que también le sirva a Colciencias, porque esta evaluación le permite a Colciencias saber cuáles proyectos, ¿sí? Tienen mayor impacto a nivel social que otros, o cuáles proyectos tienen problemas, por ejemplo, a nivel de presupuesto,
y no estaría bien invertir en ese momento en ese proyecto, ¿sí? Entonces, también es beneficioso para los entes financiadores, que no tiene que ser siempre conciencias. Hay organismos, hay organizaciones que hacen convocatorias de proyectos. No sé, organizaciones incluso sin ánimo de lucro. Por ejemplo, no sé si habían escuchado algún día sobre la Fundación Saldarriaga Concha, que es una organismo que es una fundación que se preocupa por generar proyectos pues relacionados con la discapacidad. Entonces ellos también hacen su propio proceso de evaluación de proyectos y eso les sirve a ellos para saber cuáles proyectos pues son de más impacto y también para saber cuáles son las líneas de investigación que se están desarrollando frente al tema de la discapacidad. También genera beneficios para el Estado. ¿Por qué beneficios para el Estado? Porque a través de los proyectos, nosotros los investigadores podemos ayudar a conformar nuevas políticas públicas, por ejemplo. Dependiendo del proyecto que nosotros hagamos, podemos incluso decirle al Estado, ustedes no están haciendo bien el trabajo, porque miren, están estas falencias o estas debilidades en su proceso, dependiendo de nuestro proyecto de investigación. Entonces, es muy importante, ¿sí?, la evaluación de proyectos. Por eso este curso, yo creo que es pues, a mí me gusta mucho y yo creo que sería de interés para ustedes porque les puede servir para tener herramientas, importantísimo y subrayo, para que cuando ustedes ya terminen la maestría puedan incluso formular proyectos para organizaciones sin ánimo de lucro, o para el mismo Colciencias, o para empresas también. Entonces, teniendo en cuenta todos los lineamientos que vamos a ver en este curso. Bien. Luego estaremos viendo cuáles son los aspectos que evalúan los proyectos. Hay muchos aspectos que se evalúan en los proyectos de investigación, muchos. Hay aspectos financieros que nos estarían evaluando en los proyectos de investigación. Digamos, si tú, hace poco nosotros enviamos un proyecto al Colciencias. Cuando hace convocatorias Colciencias, normalmente todos los grupos de investigación que están relacionados con tu tema, ¿sí?, y que tú conoces más o menos, universidades cercanas, tú pues te comunican más o menos qué proyectos van a enviar ellos, o si puedes colaborar con ellos, puedes hacer intercambio colaborativo con las universidades. Pues había un proyecto de investigación de los que enviaron, eran proyectos de regalías. Entonces, yo tenía un compañero que estaba colaborando con uno de esos proyectos y me decía que nosotros enviamos el nuestro fue pequeño, pero ellos querían enviar un proyecto más grande. Ellos estaban calculando de viáticos, digamos, de gasto de transporte, una cuantía bastante importante con respecto a la realidad, porque estaban colocando, por ejemplo, para los pasajes terrestres de la universidad hasta el lugar donde se iban a hacer las pruebas, muchísimo más dinero de lo que costaba, que te podía llegar allí en taxi, pero ponían muchísimo más dinero. Entonces, estos errores en el presupuesto los puede detectar una buena evaluación. Pero no solo la evaluación se centra en aspectos negativos, también podemos
observar desde la evaluación el impacto científico que tenga el proyecto. Es decir, este proyecto va a ayudar al grupo de investigación, va a generar más teorías, o va a ampliar el curso de una teoría, o va a ayudar a la línea de investigación de esa universidad a mejorar. Todo esto se mide, digamos, todos estos proyectos o este impacto se mide a través de productos. Entonces, de productos de investigación, por ejemplo, de productos como artículos científicos, apropiación social del conocimiento, ir a congresos, tratar de que tu investigación sea conocida por otros grupos de investigación o por otros investigadores que también tienen este tema de investigación que tú tienes. También evalúan el perfil de los investigadores. Y esto es muy importante porque digamos que no está bien que un investigador, por ejemplo, si haces un proyecto de química, pero te piden un doctor como requisito, tú no puedes incluir cualquier tipo de doctor, sino un doctor que tenga las competencias para llevar a cabo el proyecto. Nosotros actualmente tenemos un proyecto que estamos esperando a ver si Colciencias nos lo aprueba, nos lo dice pronto. Es un proyecto interdisciplinario. Es un proyecto muy bonito porque es acerca de los cementerios. Y este proyecto, nosotros, pues, en realidad lo ideó un arquitecto. Pero este arquitecto no podía ser el investigador principal del proyecto porque pedían que el investigador principal fuese un doctor. Entonces, me dijeron para participar en el proyecto y ser la investigadora principal del proyecto. Al principio yo dije que no, pues porque en realidad yo decía, pero es que yo no, digamos, yo puedo participar como otra investigadora más desde la psicología, pero en realidad el investigador principal es el arquitecto, porque era un proyecto sobre todo para ver, pues, la historia de este cementerio a nivel arquitectónico. Yo iba a colaborar en un pequeño objetivo, pero en realidad él era el que iba a hacer todo. Entonces me dijeron, bueno, pero tú quieres ser, digamos, investigador principal. Yo le dije, si es para que a ustedes les salga el proyecto, sí, yo les puedo colaborar, pero no solo tendría que ser, digamos, pues mi perfil no daba para el proyecto, les explicaba. Pero, por ejemplo, en mi perfil hay un puntito que a veces me ayuda para participar en diferentes tipos de investigaciones, y es que yo también hice un postdoctorado en metodologías cualitativas. Entonces, como la investigación era hermenéutica, pues ese fue como un plus para que yo dijera, bueno, sí que podría quedar sin ser rechazado de una al proyecto. Y el proyecto afortunadamente pasó la primera fase, tenemos un muy buen puntaje, y ahora nosotros estamos esperando si nos puede salir el proyecto, si Colciencias nos va a apoyar en el proyecto, porque luego cuando tú envías los proyectos a Colciencias da una primera publicación de esos datos, y después es que Colciencias termina de decirte que en verdad quedó tu proyecto o no. O sea, hace una primera lista de elegibles, lo publica, y luego como un mes después publica la lista definitiva de elegibles. Y allí tú puedes dar un tiempo de espera también por si tú quieres quejarte o pues pedir revisión del proyecto, etcétera. Entonces, estos son algunos de los aspectos que se evalúan
dentro de un proyecto de investigación. En la diapositiva número 19 verán las etapas de un proyecto, ¿sí? De la evaluación y la evaluación de un proyecto. Entre las etapas de un proyecto está la formulación del proyecto. Esta etapa sería el anteproyecto. Yo creo que ya ustedes ya lo han visto en otro curso. Antes de este, ya supongo que tendrán su propio proyecto de investigación. ¿Ustedes tienen ya su proyecto de investigación de la maestría o no? Cuéntenme. No sé si quieran por chat o por audio. Monique dice que sí, que ya tienen su proyecto de maestría. ¿Y qué tema tienen? Díganme algún tema. ¿Cuál es el título de su investigación? Algunos ejemplos. Juan Pablo, ¿cómo se llama tu proyecto? Con la resiliencia. La resiliencia en adolescentes venezolanos migrantes. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más está trabajando en otro proyecto? Juan Pablo está trabajando en trabajo en estilos de vida en jóvenes universitarios. ¿Quién más? Uno más. Estrategias de promoción del buen trato y el acompañamiento escolar. Ah, qué lindo, Jacqueline. Bueno. Pues ustedes ahora me parece que están en la fase de anteproyecto. Vínculo afectivo en madres adolescentes entre 11 y 17 años. Ok. Madres adolescentes, yo también estoy trabajando ese tema. Es muy interesante. Nosotros estamos haciendo una investigación, bueno, mixta, es cualitativo, pero también tiene su parte cuantitativa con adolescentes embarazadas. Así que en lo que te puedo ayudar, creo que lo puedo hacer porque en estos momentos, justo en este momento, estoy teniendo esa información bien calentita porque justo estoy incluso categorizando y leyendo las entrevistas a las adolescentes. Cambios en la crianza indígena a causa de los procesos de aculturación. Ok. Interesante con indígenas y no es una población fácil de llevar, digamos, de acceder, o sea que está muy bien. Calidad de vida en alumnos con barreras para el aprendizaje y la participación, un camino a la transformación de culturas inclusivas. Pues mira, Mónica, también si quieres ayuda, te puedo ayudar porque tengo información. Bueno, trabajé 9 años con discapacidad. Yo viví 10 años en Barcelona y estuve trabajando con discapacidad y actualmente estoy en un diplomado que es sobre barreras para el aprendizaje y educación inclusiva. Trabajo con el DUA, con el Diseño Universal para el Aprendizaje, así que ya tienen mi correo, que creo que ya lo saben, mi correo es kelly.romero@, bueno, tengo el del trabajo y tengo el personal. Mi personal es k.kellyromeroacosta@gmail.com. Y mi otro correo es kelly.romero@secar.edu.co y mi teléfono ya lo tienen también 304-574-6380 para el WhatsApp. Ok, bien, entonces
Ustedes seguramente están en la etapa del proyecto de formulación, ¿sí? Estarán haciendo el anteproyecto, que es un documento que contiene los aspectos técnicos, los aspectos metodológicos y posiblemente financieros de su proyecto. Una vez que ustedes tengan esto, ustedes van a ejecutar el proyecto. Es muy importante esta parte de ejecución, es la más divertida, porque aquí ustedes empiezan a trabajar en campo. Así que tienen la etapa de ejecución del proyecto, se llevan a cabo todas las actividades que ustedes dijeron que iban a hacer dentro del anteproyecto y todo eso se hace para lograr el objetivo o los objetivos de la investigación. Y finalmente hay una etapa de finalización del proyecto donde se acaban las actividades y se logran los objetivos. Entonces, en la diapositiva, que es la número 19, verán que debajo hay una palabra subrayada. Entonces, arriba son las etapas del proyecto y debajo está la evaluación pertinente a cada etapa del proyecto, que no es la misma. Entonces, la primera etapa de la evaluación se llamaría la revisión, una evaluación de revisión del anteproyecto. Esa evaluación ustedes también la tienen se las tienen que hacer porque ustedes tendrán que entregar el anteproyecto a los profesores de la maestría y ellos se lo tendrán que evaluar. Si ustedes llevan el anteproyecto hacia su ejecución, tienen una evaluación de seguimiento. Y finalmente, cuando finalizan el proyecto, tienen un análisis del cumplimiento y de impacto, ¿sí? De la evaluación. Hay varios tipos de proyectos, hay varios tipos. Están los proyectos de investigación que aumentan el cuerpo del conocimiento, ¿sí? También están los proyectos de desarrollo experimental que generan bienes o servicios y que tienen como punto de partida investigaciones anteriores. Y por otro lado estarían los proyectos de investigación, de innovación, y estos proyectos se encargarían de transformar y de mejorar los bienes o los procesos. Por ejemplo, hay proyectos de innovación social. Hace poco en la universidad aceptaron un proyecto de innovación social muy importante, también desde Regalías, y ellos querían hacer un modelo de innovación social con los agricultores que cultivan ñame en los Montes de María. Entonces, la idea que ellos tienen es organizarlos, darles apoyo, empoderarlos, apoyo, digamos, primero les van a dar clases, módulos sobre cómo mejorar la producción del ñame, los empoderarán y al final harán de eso un modelo, o esperan conseguir con eso un modelo de innovación social, que también se puede innovar procesos sociales. También existe investigación básica. La investigación básica es esta que se encarga de generar nuevos conocimientos. Son investigaciones, por ejemplo, de profundización teórica, ¿sí? Por ejemplo, el concepto del inconsciente en Freud. Ese sería un ejemplo de investigación básica. O, por ejemplo, la influencia de la mística judía en los psicólogos freudianos, o texturas escépticas montenianas en el libro Notas de Nicolás Gómez Dávila. Son algunos ejemplos que les dejo para la investigación básica. En la investigación aplicada tenemos que se genera un nuevo conocimiento para resolver un problema o para resolver una necesidad. Aquí se solucionaría el problema, puede ser parcial o totalmente.
Y también está la de desarrollo experimental, donde se valida un conocimiento que ya está generado y se puede producir nuevos productos, nuevos procesos o nuevos servicios. Por ejemplo, en desarrollo experimental tendríamos un ejemplo de desarrollo cuasi experimental. Si quieren, digamos, observar la eficacia de un programa, observar la eficacia de un tratamiento, ustedes pueden hacer un experimento, un cuasi experimento, en el que primero aplicarían una serie de pruebas, luego aplicarían el programa y luego aplicarían la misma serie de pruebas posterior al programa. Eso es un proyecto de desarrollo y es cuasi experimental y podría observarse, por ejemplo, la eficacia de un programa de salud mental. Por ejemplo, en niños de 3 a 5 años, por ejemplo. Entonces aquí se valida el conocimiento que ya está generado, ¿sí? Porque ya, si ustedes ven, hay algunos antecedentes sobre programas de salud mental en niños, pero se produce algo nuevo y es su propio programa de salud mental en niños, por ejemplo, contextualizado. Entonces, en la diapositiva 22 verán que hay dos tipos de evaluación. Está un tipo de evaluación formativa, que sería una evaluación que se caracterizaría por realizar críticas constructivas a los anteproyectos y a los informes parciales del proyecto. Digamos, cada vez que ustedes entregan un proyecto, por ejemplo, a Colciencias o, por ejemplo, a las universidades, porque las universidades también hacen convocatorias, cada vez que sucede eso, ustedes pueden, luego de que entregan el proyecto, ustedes realizarían informes parciales cada 3, 4 meses, cada 6 meses de ese proyecto. Entonces, esa evaluación de seguimiento es una evaluación formativa, porque la persona que evalúe ese seguimiento puede decir, bueno, pero ustedes no han tenido en cuenta
Hola, ¿me escuchan? Buenas. Ok, listo. Genial. Bueno, entonces continúo. Y la evaluación sumativa ya se realiza al final del proyecto, cuando ya ha terminado, y en este tipo de evaluación se analizaría cómo se lograron las metas del proyecto, ¿sí? Compararía al principio el proyecto con la ejecución y el desempeño del el desarrollo del propio proyecto. Entonces hay tres tipos de evaluación del proyecto por fases, si tenemos en cuenta las fases. Está el tipo de evaluación ex ante, que estamos hablando de esta evaluación de anteproyectos, de sus proyectos de investigación, por ejemplo, para la maestría. Está la evaluación en la fase del monitoreo, en donde se observa cómo es el desarrollo, se hace un seguimiento del proyecto. Y está una etapa ex post, donde se analiza el informe final del proyecto y después, pasados unos meses, se puede incluso verificar el impacto del proyecto, que tal vez acabándose el proyecto no se puede ver, pero meses después sí que se puede ver si tiene un impacto en la población, por ejemplo, donde fue ejecutado el proyecto. Entonces, hay varios tipos de impactos que puede tener un proyecto. Yo les estaba tocando algo del tema más arribita. Hay un impacto importante que sería el académico y que es el que, digamos, no es el más importante de ningún modo, pero sí que es un impacto que le compete a las universidades, sobre todo, porque en este impacto se observa, entre este impacto se puede observar, por ejemplo, cuál es, digamos, la mejora que se ha podido observar en, por ejemplo, los investigadores. ¿Cuántos artículos se han publicado sobre el tema? ¿Cuáles procesos de apropiación social del conocimiento se han podido llevar a cabo? Por ejemplo, ¿cuántas salidas a congresos? ¿Cuántos libros, capítulos de libro? Si, por ejemplo, el investigador ha hecho parte de redes o ha utilizado redes, también se observa ese impacto dentro del proyecto, se puede observar. Si se han hecho progresos de desarrollo tecnológico, por ejemplo, un modelo que explique un cierto fenómeno. Nosotros en estos momentos estamos haciendo un proyecto de investigación que tiene un desarrollo tecnológico porque queremos observar cuáles son las variables o cuáles son las características que inciden en el coeficiente intelectual de niños de educación inicial, de niños de 3 a 5 años de edad. Entonces estamos haciendo, digamos, trabajando interdisciplinariamente con trabajadores sociales, con psicólogos, con educadores, y todos queremos ver cuáles son esas variables que influirían en el coeficiente intelectual, porque hay un problema de coeficiente intelectual, pues de bajo coeficiente intelectual que se ha encontrado en otras investigaciones en niños más grandecitos. Entonces se está investigando de dónde viene el problema y como ya se han hecho investigaciones con niños más grandes, se quiso hacer con niños más pequeños a ver desde dónde empieza el problema. Les digo más, también estamos trabajando un
un modelo que explique, y allí se desarrollaron software que explique todas las variables que podrían de alguna manera ser responsables de la continuidad del embarazo en las adolescentes. Es decir, se va a hacer una parte desde el trabajo social a ver por qué estas adolescentes quedan embarazadas y cómo se puede prevenir el embarazo. Y luego desde la parte psicológica y médica se quiere trabajar un modelo que explique cuáles son, digamos, todo este seguimiento, las variables que se tienen que tener en cuenta para hacer un buen seguimiento a una adolescente embarazada. Y qué podría, digamos, cuáles variables podrían influir para que el embarazo en la adolescencia sea más difícil para el adolescente. Yo, por mi parte, estoy trabajando desde el desarrollo emocional y pues ahora mismo estamos trabajando en ese proyecto de desarrollo tecnológico. Bien, hay algunos indicadores de impacto. Por ejemplo, hay impactos científico-tecnológicos. Entre los impactos científico-tecnológicos, como les venía comentando anteriormente, esto tiene que ver con los impactos, tendríamos la generación de nuevo conocimiento, que también tocaremos en este curso, que es sobre la escritura de artículos científicos, escritura de libros, de capítulos de libros, de tesis, apropiación social del conocimiento, como la visita a congresos, como la visita, digamos, a entes que tengan que ver con nuestro proyecto de investigación. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos unos jóvenes investigadores que han sido aceptados por Colciencias para colaborarnos con los proyectos de investigación. Estos jóvenes están ganando aproximadamente 2.500.000 y su tarea es no solo es ayudarnos en los proyectos, sino también crear procesos de apropiación social del conocimiento. Entonces ellos van a realizar un simposio en donde se encuentren el ICBF, la Secretaría de Salud, porque ellos van a estar trabajando, unos van a estar trabajando en el proyecto de embarazos en la adolescencia y otros van a estar trabajando en el proyecto de modelo predictivo del coeficiente intelectual en niños de 3 a 5 años. Entonces ellos tienen que crear productos de apropiación social del conocimiento. Sin embargo, hay otros indicadores de impacto, por ejemplo, de tipo económico-financieros, como el que yo les estaba diciendo hace ratito, por ejemplo, el proyecto de innovación social sobre el ñame. Este proyecto, por ejemplo, es muy importante porque puede impactar económicamente a las personas que participen de él, mejorando su producción de ñame, ¿sí? Entonces, esto podría mejorar esas microempresas de ñame o estos pequeños agricultores de ñame, ¿sí? O también pueden ser indicadores de las organizaciones, por ejemplo, mejora del clima organizacional. Tú hiciste tu proyecto de investigación y tu impacto es que la empresa ahora puede tener un mejor clima organizacional y que todo esto que tú hiciste tú lo puedes replicar en otras empresas que pueden mejorar su clima organizacional, por ejemplo, o hacer una transferencia tecnológica en donde puedas de alguna manera a desarrollar algún instrumento de tipo tecnológico para la universidad o para los estudiantes. Y haces la transferencia, incluso pueden hacer empresas, luego de un proyecto de investigación, tú puedes, por ejemplo, realizar un muñeco que se encargue de mejorar los procesos educativos de los niños y ese muñeco
Luego, podrías incluso sentar las bases para crear una empresa en la que se hagan más de este tipo de muñecos y que esto sirva para las escuelas. Entonces, haces la transferencia a la universidad se crea su propia empresa y desde allí ya se van creando nuevos productos a partir de la investigación. También tenemos indicadores del medio ambiente y la sociedad, por ejemplo, empresas que aprovechen sus propios recursos naturales, o digamos que después de tu proyecto de investigación o en tu proyecto de investigación tú puedas aprovechar más recursos o ayudar a la preservación de la biodiversidad o mejorar el grupo de investigación, ayudando a su visibilidad, aumentando, por ejemplo, el número de doctores que tienes en el grupo, o viendo que el grupo pueda tener más tesis de doctorado, de maestría. Por ejemplo, el grupo de investigación del cual hago parte es ahora mismo categoría B, pero solo le faltó una tesis doctoral para pasar a categoría A1. Hubo un malentendido porque un compañero está dirigiendo una tesis doctoral y esa tesis doctoral la está dirigiendo apenas y Colciencias entendió, o la persona que evaluó entendió que ya la había dirigido, ya se había graduado el doctorando. Entonces, consideró que podíamos ser grupo A1, pero no. Finalmente no fuimos A1 porque no se había terminado de graduar. Hay varios tipos de investigador y un proyecto de investigación puede incluso llegar a ayudar a mejorar la categoría de investigador de algunos de sus investigadores. Colciencias ha organizado, y esto lo hace, digamos, igual, lo hacen igual diferentes organizaciones de la ciencia en países latinoamericanos como México, que tiene CONACYT, y también Argentina tiene CONACYT. En México también hay una escala de investigadores y cada investigador puede escalonar en esa jerarquía. En Colombia, Colciencias ha estipulado entre su escala que el rango más alto es el investigador senior, que tiene que tener una serie de productos tipo A, 15 productos tipo A lo largo de su carrera, y no solo eso, sino que tendría que tener doctorado y que haber dirigido al menos una tesis doctoral o 4 tesis de maestría. Por otro lado, tiene el investigador asociado, que es el que le sigue, que es esa persona que ha tenido un número de productos de tipo A lo largo de su carrera, que ha dirigido al menos 9 tesis de pregrado y que también es doctor. También está el investigador junior y hay varios modos de llegar a investigador junior. Hay un modo que es haber hecho un doctorado en los últimos 13 años y tener al menos un producto tipo A, mientras que está otro camino que es tener varios productos de tipo A, incluso sin haber tenido que hacer el doctorado. Y están los investigadores en formación, que tienen también su propio gradiente, en donde está el investigador que está cursando la maestría, etc. Entonces, Colciencias lo que está haciendo es organizar, bueno, para incentivar a los investigadores, lo que hizo fue organizarlos por productos científicos de su autoría, y pues los investigadores lo que estamos llamados es a hacer lo mejor que podamos nuestra praxis para aumentar de nivel. Muchas universidades del país lo que hacen es dar bonificaciones a sus docentes por
la categoría en la que se encuentren. Por ejemplo, mi universidad le da una bonificación, bueno, hasta el año, hace 2 años les daba, yo creo que ahora lo van a cambiar en la próxima bonificación de puntos, pero en estos momentos ellos están dando una bonificación si tú eres investigador senior o si tú eres investigador asociado, te pagan un cierto bono por mantenerte allí o por ser lo que eres. Si eres asociado te paga un poquito más, si eres senior te paga lo más de lo más. Si publicas artículos de tipo A, también te pagan mucho más que si publicas un artículo de tipo C, etcétera. Más adelante veremos esto de los artículos y todo esto. Tenemos también los criterios de evaluación. Sí, la evaluación tiene que ser imparcial, tiene que tener objetividad, tiene que tener transparencia. Tú no puedes conocer o no es correcto que tú sepas que el trabajo que tú tienes es de una persona que conoces. A mí el año pasado me llegó una solicitud para que evaluara un proyecto de regalías de Colciencias y yo no conocía para nada a la persona ni nada, y Colciencias es muy estricto en eso y te dice que tienes que contestar lo antes posible, como para, digamos, pues pienso yo acortar secos de que ni siquiera te dé tiempo ni de averiguar quién es porque tienes que responderle enseguida. Tienen que ser idóneos los evaluadores también. Digamos, si tú estás evaluando, por ejemplo, yo que soy psicóloga, pero por ejemplo mi fuerte es la psicología clínica y más de una vez me han enviado artículos científicos a evaluar desde diferentes revistas y por supuesto que yo rechazo aquellas revistas que me mandan artículos fuera de mi conocimiento. Por ejemplo, hace un par de meses me enviaron un artículo sobre psicología organizacional. Entonces yo respetuosamente rechacé el artículo porque aunque yo di psicología organizacional en en el pregrado, yo en estos momentos no podría, digamos, hablar con propiedad de un proyecto de investigación de la psicología organizacional, porque en estos momentos yo me he especializado más en clínica, en discapacidad, esos son mis fuertes, entonces no podría. Bien, entre los diseños de la evaluación tenemos que puede hacerlo una persona, puede hacerse evaluación por pares, por par ciego y por equipo de expertos. Tú puedes evaluar, por ejemplo, cuando a mí me envían a evaluar un artículo científico, es una evaluación que puede ser por pares ciegos, en donde ese mismo artículo lo lee otro evaluador en otra parte del mundo o en otra parte del país, y al final el editor tiene que sacar las conclusiones de si publica el artículo o no, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en algunas convocatorias de convocatoria interna, por ejemplo, de la universidad, a veces me mandan el proyecto de investigación a un solo evaluador y ese solo evaluador tiene que dar el veredicto final. O al final, en algunas convocatorias, hay un equipo de expertos que dice si pasa o no. Por ejemplo, muchas convocatorias de Colciencias tienen un equipo de expertos que es el que dice si en verdad el proyecto es viable o no. Hay unos criterios de evaluación. El criterio de evaluación va dependiendo del momento del proyecto. Por ejemplo, como ya sabemos, en la evaluación ex ante nos estamos refiriendo al anteproyecto, a la formulación del proyecto, por lo tanto, se evaluará que el título sea el correcto, que dé la información adecuada, que el resumen explique exactamente de qué se trata el tema, pues grosso modo, el método de investigación a utilizar y los resultados que se han adquirido o no, sin resultados si es un anteproyecto. Que el planteamiento del problema en realidad plantee el problema de investigación, que dé cifras actuales sobre el tema, que la justificación
pues, explique muy bien el impacto que puede tener este tema de investigación a nivel social o a nivel de la disciplina que se está estudiando, que se explique en la justificación si es viable o no el proyecto, que se explique si, por ejemplo, hace poco nosotros enviamos un proyecto sobre salud mental a una convocatoria de Colciencias y en ese proyecto, en la justificación, se tuvo que tener en cuenta toda la parte legal de Sucre, digamos, decretos a nivel nacional y a nivel regional, documentos, documentos ya a nivel de gobernación y alcaldía, Sucre Florece, metas, que tenga documentos que, en los cuales se especifiquen las metas de la ciudad o de la región, del departamento o de la nación. Entonces tú allí dices, bueno, mi proyecto es importante porque mi proyecto puede desarrollar esta meta que se creó en tal documento. Bueno, entonces tienes que tener en cuenta todo ese tipo de documentos, dependiendo del proyecto. Los antecedentes que sean antecedentes, algunos autores, algunos evaluadores dicen, no, de los últimos 5 años. Yo la verdad es que personalmente me parece que hay antecedentes que hay que tenerlos en cuenta incluso antes de los últimos 5 años, porque si es trascendental para lo que tú estás estudiando, lo tienes que incluir. Pero bueno, eso también varía. Criterios de la evaluación ex ante en objetivos, que sean claros, que estén bien definidos, que den la hoja de ruta para la investigación, que se explique bien el método, técnicas de recolección de datos, los instrumentos, el muestreo, si es cuantitativo, explicar bien de qué paradigma, si cabe, si se pide, de qué paradigma, en qué paradigma se enmarca el proyecto, de qué tipo de investigación estamos hablando, si es una investigación nosotros que trabajamos para ciencias sociales cuantitativa o cualitativa. Los aspectos éticos es muy importante y últimamente se le está dando mucha trascendencia a los aspectos éticos. Hace poco envié un artículo en una revista de salud mental femenina. Nosotros estuvimos trabajando con chicas afectadas, bueno, con madres afectadas por el Zika dentro de el proceso de gestación. Entonces, hicimos una investigación en donde comparamos las chicas que estaban, las madres afectadas por el Zika y que tuvieron niños con microcefalia, con aquellas madres que también fueron afectadas por el Zika, pero que sus hijos no nacieron con microcefalia y al parecer hasta ahora no tenían ninguna afectación. Entonces nosotros mandamos el artículo a esa revista y esa revista nos atrasó muchísimo el artículo porque teníamos que dejar claro todo lo que habíamos hecho dentro del código de ética para desarrollar el proyecto. Entonces, hay entes financiadores y hay revistas que te pueden, digamos, exigir mucho que tengas claro los aspectos éticos de la investigación, que hayas dado el consentimiento informado, que hayas tenido cuidado si has trabajado con niños y adolescentes, etc. Aquí en Colombia aún hoy son laxas, digamos, son laxos los requerimientos éticos para trabajar en distintos grupos de edad. En países como Estados Unidos, Puerto Rico, pues por conocimiento de personas que han trabajado allá, me explican que allá es muy, muy difícil trabajar con niños porque te piden muchísimos cuidados, papeles, protocolos para trabajar con estos grupos de edad. Que el presupuesto sea el correcto y que el personal también sea el correcto. Los criterios de evaluación de proyectos intra, que serían estos proyectos que están en el proceso de ejecución, tendrían en cuenta errores en el diseño,
fallas en la implementación, por ejemplo, falta de cumplimiento de las actividades o de los procesos, porque, por ejemplo, se dañó uno de los elementos que nos sirven para hacer el proyecto, no contábamos con eso, y pues tuvimos que arreglarlo y se detuvo el proyecto 3 meses mientras se arreglaba. Incumplimiento por causas externas, por ejemplo, no pudimos acceder a tal población porque pues hubo una inundación durante 3 meses por la ola invernal, entonces no pudimos y eso atrasó el proyecto, por ejemplo. Criterios de evaluación de proyectos ex post serían ya cuando estamos al final del proyecto, y como yo les había explicado anteriormente, hay una evaluación que se hace para verificar el impacto que ha tenido el proyecto y esta se hace unos mesecitos después de la evaluación del informe final del proyecto. Esto lo hace Colciencias y puede tener un sistema de auditorías para ver en qué, o sea, si al final el proyecto sí que cumplió todo el presupuesto, si se ejecutó en lo que era y si impactó a la comunidad. ¿Cómo vamos? Sé que son las 10:30, nos falta un poquitito. Yo puedo, como ven el tema 2 era muy cortitito, puedo apurar un poquito más y quedarnos 15 minutos, ¿qué les parece? ¿Pueden quedarse 15 minutitos más? ¿Sí? Ok. Trataré de ser breve para que no se vayan tan tarde. Chicos, cualquier pregunta, sin pena, me dicen, ya saben que tienen el chat, si tienen algún, no sé, que no quieran hablar por micrófono, no pasa nada, me preguntan por el chat y yo les voy respondiendo. Si tienen preguntas después de que yo les haga toda esta ponencia, me las pueden hacer o por el WhatsApp, que ya tienen mi teléfono, o por el correo electrónico, que también ya lo tienen, o llamarme, ¿sí? O sea, tienen todas las herramientas. Estoy a su disposición, me comentan. Aquí pasamos a otro tema diferente, porque hasta ahora hemos hablado de la evaluación y ahora vamos a hablar de la divulgación, que es lo que al final vamos a evaluar de que cuesta un 40% de las actividades que vamos a realizar a lo largo de este curso, ¿vale? Repito mi correo, claro que sí, mi correo es k.kellyromeroacosta@gmail.com y kelly.romero@secar.edu.com. Entonces, los objetivos de la divulgación es, pues, que se conozca nuestro trabajo, que podamos compartir con otros investigadores lo que nosotros estamos haciendo y también proteger nuestra información. Porque, denme un segundo que se me está descargando el celular. Bueno, y
Entonces tenemos que entre los objetivos de la divulgación también está proteger lo que nosotros estamos descubriendo o lo que estamos inventando. Por ejemplo, pongan ustedes que están haciendo un proyecto casi experimental, pues viendo la eficacia de un tratamiento, pero ustedes ese tratamiento lo van a hacer, digamos, que al final quieran desarrollar un kit que se pueda utilizar en ese tratamiento, por ejemplo, con niños, por ejemplo, para ver los miedos, o vamos a utilizar sus propias unidades de investigación sobre discapacidad intelectual y ustedes, sobre la discapacidad, perdón, y ustedes van a desarrollar ciertos elementos que van a permitir que esa persona se adapte más fácilmente pues a los entornos. Entonces, por supuesto, ustedes no quieren, pues quieren ser los primeros que lo publiquen, que lo divulguen, porque no quieren que alguien les robe la idea, ¿no? Entonces, pues lo que hay que hacer es publicar la información para proteger lo que nosotros estamos haciendo y para visibilizar también lo que nosotros estamos haciendo. Hay algunas malas prácticas que se pueden hacer en la divulgación, por ejemplo, plagio. Podemos plagiar. Hey chicos, podemos plagiarnos a nosotros mismos. Miren lo que me pasó hoy. ¿Ustedes se acuerdan que yo les estaba explicando que actualmente yo estoy trabajando con embarazo en la adolescencia? Pero mi parte, la que me toca del proyecto, es la parte emocional. Yo actualmente estoy, pues, ya modifiqué mis datos, es cualitativa esta parte de mi investigación, también tengo otra parte cuantitativa, y lo que hice fue modificar toda la información y ahora mismo estoy tratando de contrastar todo lo encontrado con diferentes teorías. Y cuando estoy en esto, justamente esta mañana, estoy leyendo un artículo y yo pero que estoy leyendo, yo creo que yo ya lo he leído antes, no sé por qué me parece, pero a ver, esta autora, bueno, sí, esta autora yo ya la he leído, y cuando voy a observo todas las cosas que me he leído antes, digo, wow, eureka, eso es lo que ha pasado. Esta autora, ya obviamente la había leído, pero es que tiene 2 artículos publicados iguales, pero parafraseados. O sea, se parafraseó, ni siquiera se inventó otra estructura, sino que se plagió, o sea, plagió todo parafraseado, pero es el mismo trabajo que está en 2 revistas publicadas. Entonces, esas son malas prácticas de la divulgación, porque incurre el plagio. También me pasó otra vez que yo, cuando estaba terminando mi tesis doctoral, yo quería que mi tesis doctoral, yo hice mi tesis doctoral por convenio de publicaciones, eso quiere decir que publiqué en revistas científicas y no presenté una tesis doctoral así, gorda, llena de información, sino que la universidad me daba la opción de agrupar esos artículos científicos y pues presentarlos sobre mi tema de estudio. Entonces, yo quería también presentar un artículo científico en una revista colombiana. Entonces, yo desde allá, pues, envié mi artículo de investigación junto con mi tutora. Yo quería agradecerle todo lo que había hecho por mí. Yo escribí todo el artículo, pero yo le dije, sería un honor para mí si usted está conmigo, por favor. Me dijo, sí, bueno, está bien, claro. Está bien, si a ti es importante para ti, está bien. Yo envié el artículo a Colombia, la verdad es que los otros habían sido escopos. Entonces yo dije, bueno, quisiera en esta pequeñita, pero porque es de mi país, y la revista nunca me dijo nada, nunca me decía como que sí, me enviaron una primera evaluación, pero al final no me dijeron si esa evaluación, cuando yo mandé las correcciones, si era la correcta, no me dijeron si no lo iban a publicar, no me mandaron galeradas, no pasó nada. Los
Y yo le dije, y yo me dijo, tranquila, ponte tú sola, igual yo no hice nada en ese trabajo. Y entonces yo dije, bueno, está bien, como para aligerarlo, yo lo envié a una revista también pequeñita de aquí de Colombia. Y resulta que esa señora, que en la revista, como 3 años después, buscando una información, se di cuenta que hay un artículo con mi nombre, y yo me sorprendí porque yo dije, pero ¿por qué esto sin permiso lo han publicado? No me han dicho nada. Ya yo esa información la había publicado en otra revista pequeñita de aquí también del país, así que llamé para reclamar y pues la revista me dijo que ellos ya no podían quitarla, pero que sí podría ser que yo de alguna manera avisara que tenía la otra, o sea, que yo misma explicara lo que había pasado. Obviamente yo me enfadé, dije que eso no podía ser. Esos son problemas que tú tienes también con la divulgación, ¿no? No fue un fraude, no fue un plagio, fue ya algo que se salió de las manos. Y ese artículo yo no lo tengo, digamos, en mis cosas, ni en ResearchGate, ni en Google Académico. Es como si no existiera. Yo no lo tengo en mi perfil. Hay incluso malas prácticas de usurpación, ¿no? De que, bueno, yo, digamos, tomo el lugar de la otra persona. Miren, esto es muy delicado. Yo cuando llegué aquí a Colombia, bueno, mi tutora de tesis, ella me enseñó, yo allí tenía un grupo de investigación y la tutora de tesis nos enseñó que si nosotros escribíamos el artículo, ojo, porque esto es muy importante lo que voy a decir, que si nosotros escribíamos el artículo, nosotros teníamos que aparecer de primero y que ella, como era nuestra tutora, tendría que aparecer de último, porque finalmente ella fue la que, digamos, guió el proceso. Entonces ella decía que para ella era un honor cuando, digamos, aparecía de último en los artículos científicos. Cuando llegué aquí a Colombia, en mi sitio de trabajo, me comentaban algunas personas que ahora son profes conmigo, que se estilaba todo lo contrario, que aquí si tú eras el estudiante, tú escribías el artículo y el docente decía que él tenía que aparecer de primero porque él era el docente, porque tenía más trayectoria y porque si no, no les publicaban el artículo. Y yo eso, claro, para mí eso era mal, porque era como aprovecharte del trabajo de los demás. Eso estaba mal. Y yo tengo varias publicaciones con estudiantes y ellos aparecen de primero. Si ellos escriben todo el artículo, obviamente aparecen de primero y yo aparezco de última, tal cual como me enseñó mi tutora. Pero es una lástima porque esto de escribir en la academia, o ustedes que están haciendo la maestría, pues que al final es su trabajo lo que hagan y que ustedes tienen que tomar la decisión de quién va dentro del trabajo porque ustedes fueron los que escribieron el trabajo. Entonces tengan muy en cuenta esto para que no tengan problemas, para que sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes dentro de las investigaciones, pero para mí, si ustedes hicieron la mayoría del trabajo, ustedes tendrían que aparecer dentro de ese artículo de primeros. Y si ustedes quieren, pueden meter a su tutor o no, dependiendo de cómo ustedes quieran. Hay tutores que en verdad son muy buenos y entonces vale la pena meterlos. Yo en verdad quería siempre que mi tutora estuviera conmigo porque no solo me apoyó, sino que de alguna manera para mí era un honor estar a su lado. Había escrito libros, era catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces para mí era un honor estar con ella. O sea, yo le agradecía que ella quisiera estar conmigo. Las formas de divulgación científica pueden hacerlo por medio de tesis, de
no son tan importantes, entonces no tienen tanto impacto en el medio. A eso se le puede considerar literatura gris, informes, working papers, esos son literatura gris. Pueden encontrar varios tipos de artículos. Están los artículos de investigación empírica, de reflexión, de revisión, cortos. De investigación empírica son todos esos artículos que yo he citado en estos momentos. Ustedes pueden ver muchos en la web. De reflexión, yo la mayoría que tengo son de investigación empírica y de revisión. Si ustedes quieren, pueden poner mi nombrecito, que es lo mismo que en mi correo de Gmail, y en el Google Académico yo tengo mi propio perfil o en ResearchGate y pueden descargar artículos de investigación empírica o un par de revisión que tengo. De reflexión no tengo y artículos cortos no tengo. Los artículos de investigación empírica son los que ustedes también entregarían, son artículos que, en los cuales se incluyen el método, los resultados, tienen que ir a campo, ¿no? Hay algo que ustedes hicieron, que ustedes experimentaron o cuasi experimentaron y que ustedes lo están publicando. Mientras que de revisión ustedes lo que hacen es pues revisar literatura con respecto a una temática, y de reflexión ustedes lo que hacen es, después de que hacen la revisión, reflexionar sobre una temática, o sin una revisión, reflexionar sobre una temática. Y cortos es el mismo de investigación empírica, pero con menos palabras, más sintético. Estos artículos se publican y llegan a pertenecer a índices bibliográficos de citaciones, que son como megabases de datos donde se encuentran revistas científicas que se organizan por su impacto en el medio científico. Entonces está la Science Citation Index, la Social Science Citation y Scopus, que son índices bibliográficos de citaciones donde se especifica el impacto que tiene la revista con respecto a otras revistas de su disciplina, y el impacto que tiene el autor, que es el índice H, con respecto a otros autores dentro del propio índice bibliográfico de citaciones. Entonces, estos índices tienen esta particularidad que contienen información sobre las revistas y sobre su nivel de impacto en el medio, y crear rankings. PubliIndex es el Sistema Nacional de Referencia para la Evaluación de Publicaciones Científicas Colombianas. El PubliIndex tiene categoría desde A1 a C, y ellos no lo que hacen es observar cómo, digamos, crea una serie de criterios para organizar a las revistas del país. El PubliIndex es como lo primero que se le pide, o una de las primeras cosas que se le pide a un editor si quiere que su revista sea considerada de impacto dentro del país y también fuera del país, porque muchas bases de datos fuera del país piden que la revista sea considerada dentro del Sistema Nacional de Referencia para Evaluación de Publicaciones Científicas Colombianas. ¿Cómo se sabe el factor de impacto de una revista? Pues se sabe sumando las citas de los últimos 2 años, por ejemplo, las citas del 2017 y 2018 de una revista, más los artículos publicados en esos últimos 2 años, y se divide esa información, y eso da el índice de impacto de la revista. En una de las primeras revistas que publiqué de Scopus, esta revista me pedía que yo citara algunos de los artículos que se habían publicado dentro de esa revista, y yo obviamente entendía que era porque ellos querían mantener su índice de impacto alto, tratando de que sus propios artículos fueran citados, aunque sea por otros dentro de la misma revista, por otros autores. Eso no está bien, eso es, digamos, no es correcto. Pero bueno, igual ellos no te hacían citar cualquier tipo de artículo, sino artículos relacionados con tu propia temática. Entonces no está tan mal, porque los autores tenemos que leer todos los artículos que se hayan publicado sobre nuestra temática, como la mayoría de ellos. Chicos,
hasta aquí lo dejo la clase de hoy. Yo no sé si tengan algunas preguntas. Quiero pedirles disculpas por lo del audio. Yo la verdad es que incluso me compré hoy los audífonos y el micrófono incorporado y todo. No sé, yo creo que hay un problema con mi computador. Yo me metí muy temprano a la reunión, me metí desde las 8:10 para estar preparada, pero antes de cuando me metí no presioné el entrar a la reunión. No presioné para verificar el micrófono, sino el audio. O sea, yo dije, bueno, sí se escucha. La próxima vez estaré pendiente de, digamos, yo creo que podríamos trabajar como hoy. No sé si les incomodó, no sé, yo les puedo pasar las diapositivas también, si ustedes quieren. Por mí no hay problema. De hecho, estuve tentada a pasarles las diapositivas antes por si había uno de estos problemas. Si ustedes, sí, yo se los paso y así ya ustedes tienen sus diapositivas. Claro, son más de dibujitos y eso, pero pueden servirles de guía para su trabajo. Yo les voy a mandar las diapositivas entonces al correo de presentación del curso, que me parece que están todos. Entonces yo se los voy a mandar ya a ese correo que envió Julie. Estaban todos, ¿cierto? Ustedes todos les llegó ese correo. No sé si lo saben. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, no sé. Finalmente, menos mal que ya no hubo mucho más ruido ni nada. No sé si dejamos hasta aquí la clase entonces o tienes una pregunta. Que si puedo ampliar el plazo. De entrega de los trabajos, del primer trabajo. Sí. Bueno, sí, si ustedes quieren, si quieren, me pueden entregar, sí, porque igual no necesita, en el segundo trabajo no necesitan del primero. Si quieren, me pueden entregar hasta el día, digamos, en la misma fecha del segundo, el primero. ¿Les parece bien? Así no entregan ese mismo día los dos trabajos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, yo pienso que todos los demás están, pero si alguno no está porque se tuvo que ir, porque sé que es tarde, le avisan que tiene más tiempo, le dan mis datos. No sé si tengan alguna pregunta ya para el trabajo o después me la hacen, como ustedes me digan. Buenas noches, doctora. Hola, buenas. ¿Cómo está, profe? Quería hacerle una pregunta. ¿Sí? Dime. Es que leyendo los archivos del, ¿qué? Del elemento de competencia 1 y lo que usted explica ahora, sí, pues pienso que es como lo que usted envió igual. Hay una cosa que no entiendo. ¿Los sistemas de indexación es lo mismo que las bases de datos? ¿Es igual o tienen alguna diferencia?
Aló. Aló. Sí te contesté a la pregunta. Te contesté a la pregunta, es que no sé si me escuchó, no me escuchaste. Vale, tú me preguntaste que cuál es la diferencia entre las bases de datos, ¿cierto? Sí. Y entre, por ejemplo, Scopus, ¿sí? Que son índices bibliográficos que te dicen, que te pueden decir la indexación de la revista. Y yo te explicaba ahora, que no sé por qué se quitó, yo te explicaba ahora que, por ejemplo, Scopus, en Scopus tú puedes buscar un artículo científico. Tú puedes buscar por palabras claves, temas, él te arroja el artículo, él te arroja el autor, él te arroja la revista. Sin embargo, cuando tú llegas a Scopus, tú no puedes descargar el artículo, tú no puedes, pero en las bases de datos sí, ¿sí? Entonces no es lo mismo un índice de indexación que una base de datos. Las bases de datos son lugares donde, sitios web donde descansan, reposan diferentes revistas, diferentes tipos de revistas. Yo te decía ahora que las revistas, las bases de datos, contienen un sinnúmero de revistas, pero algunas bases de datos solo contienen revistas que tengan cierto índice de impacto, aunque no te diga cuál es el índice de impacto exacto, solo contiene las que tienen cierto índice de impacto. Por ejemplo, yo te ponía el ejemplo ahora de EBSCO, que es una base de datos muy importante, y esa base de datos es gigante, pero en esa base de datos no vas a encontrar muchas revistas colombianas, que son pequeñitas y que están, por ejemplo, en otra base de datos pública como Cielo, pero EBSCOhost no lo tendrá, porque él tiene revistas con cierto índice de impacto, aunque no indexa las revistas, no las organice. Sin embargo, Scopus tiene requerimientos para que una revista entre a formar parte de su índice, ¿no? Entonces, por ejemplo, la editora de la revista Búsqueda, que es la revista de la universidad donde yo trabajo, ella lo que hace es tratar de que la revista entre al mayor número de bases de datos posibles, ¿sí? Cada base de datos pide algunas cosas, ciertos requerimientos, y ella va entrando y va entrando y va entrando. Y si ella quiere entrar a Scopus, si ella quiere aparecer en Scopus, le piden ciertos criterios también. Pero Scopus, la diferencia es que le daría un factor de impacto a esa revista, mientras que las bases de datos no, solo las contienen allí, y tú en la base de datos entras y descargas el artículo, pero en estos índices no. Tú llegas y observas cómo es la revista. Hay otro índice que se llama EASY. Entonces tú llegas a la EASY Web of Knowledge y ellos te dicen, esta revista hace parte del cuartil tal, tiene un índice H de tal, esta revista es de tal país, por ejemplo, pero tú no descargas el artículo allí. Tú lo descargas en la base de datos EBSCOhost, donde tiene la mayoría de revistas EASY y de Scopus, por ejemplo. Te vuelvo a repetir, no sé si fui clara en la respuesta, porque ahorita no sé qué pasó con el micrófono. ¿Sí? Sí, esto es un tema pues ya más de burocracia, ¿no? Porque acá pues no debería importarnos como investigadores tanto si el autor es, digamos, si publica un montón o no. Importa es que publique cosas de calidad. Entonces la ciencia está cayendo como
en un punto en donde solo es válido quien publique más y quien se ha citado, pero entonces también los investigadores hacen trampa al respecto, se llaman amigos para que lo citen y eso. Sí, el de Easy. No me deja escribir. Se llama, es tal cual así, Easy Web of Knowledge, como conocimiento en inglés, es conocimiento en inglés. Pero no me deja escribir. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si tú me escribes al WhatsApp, Tatiana, yo te envío el nombre, de hecho te puedo enviar hasta la página web si quieres observarlas. Si tuviera aquí entrada a mi computadora, enseguida les pusiera la página web del ICI y del Scopus y lo visitaríamos. Si quieren lo hacemos el próximo curso, el próximo tema, la unidad que desarrollemos. Sí, no se preocupen, yo les daré instrucciones para que hagan el último trabajo lo mejor posible y qué tienen que hacer visitamos si quieren alguna revista para que vean dónde está la información para los autores, visito revistas nacionales e internacionales. Así que si quieren, entonces nos vemos el próximo encuentro sincrónico. Cualquier cosa que necesiten ya saben dónde encontrarme, solo me contactan a mi WhatsApp o a mi teléfono y nos vemos entonces el próximo 14 de febrero, ¿sí? Vale, muchas gracias a ustedes por esperarme hasta tarde y esperarme todos los inconvenientes con el sonido. Buenas noches entonces.